Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Comienza Voces del Eje, habla la región en los 1540 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Les saludamos Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Les invitamos para que nos acompañen hoy. Tenemos Voces de País, momento de analizar qué está pasando en Colombia. Un invitado, un precandidato a la presidencia de la República. Se lo presentamos en segundos. Una breve pausa y ya regresamos. Voces del Eje, habla la región. En La Niña Gourmet, el sabor es protagonista. Deleítate con las mejores ensaladas de frutas, una gran variedad de platos ligeros y los 40 sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Visítanos en la carrera 24A, número 6156 esquina. Te esperamos en La Niña Gourmet. Mira bien. Vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Eje, habla la región. Nuestro invitado es Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda de nuestro país, precandidato a la presidencia. Doctor Mauricio, bienvenido a la ciudad de Manizales, bienvenido a Voces del Eje. Muchas gracias, Rubén, me siento muy honrado de estar acá y a través de estas cámaras, de estos micrófonos, llegarle a tantos hogares aquí en el eje cafetero. Es bueno hacer también un poco de análisis y recorderis. Usted que recuerda ese paso por el Ministerio de Hacienda, uno de los más estables dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué virtudes quedaron para nuestro país y de pronto qué errores quedaron también como seres humanos que somos? Sí, todo proceso tiene siempre sus aprendizajes. Bueno, en primer lugar, 6 años de trabajo duro por Colombia en una época difícil. Se cayeron los precios del petróleo. Eso nos costó mucho en términos de ingresos y el país logró mantener el barco a flote y el país siguió progresando. Ahora que Petro habla tanto de la caída de la pobreza, bueno, en esa época bajó más la pobreza, la economía creció más, la inversión llegó a su punto más alto, la calificación de la deuda colombiana fue la mejor que hemos tenido en toda la historia. Bueno, yo creo que se manejó bien esa economía en una situación adversa. Obviamente el país siempre queda con mucho problema que no se ha logrado resolver completamente. Pero bueno, fue un gran aprendizaje para mí. Yo creo que yo no estaría hoy de candidato presidencial si no hubiera pasado por el Ministerio de Hacienda, hubiera conocido todo el Estado, hubiera conocido también cómo se logra en Colombia generar los consensos para sacar adelante iniciativas, sacar reformas. Unas de ellas polémicas para no evitar los problemas difíciles. Hay unas cosas polémicas, pero necesarias. Hay a veces decisiones que son difíciles. Reforma tributaria, por ejemplo, sí, en su momento. Reformas tributarias, porque De Gaulle decía, gobernar es escoger no entre lo bueno y lo malo, entre lo malo y lo menos malo. Entonces, si a usted se le caen los ingresos del petróleo, dice, bueno, ¿qué hago? Le toca recortar una cantidad de gastos sociales, familias en acción, gratuidad en la educación, el régimen subsidiado de salud. ¿Lo va a recortar o busco unos recursos que me permitan mantener esos avances, esas conquistas sociales de los colombianos? Yo fui de la tesis, vamos a mantener los avances, vamos a mantener estos programas sociales, busquemos los recursos. El IVA era una fórmula, muy bien, el IVA, pero eso sí, protegiendo la canasta familiar. IVA al 19% en su momento. 19%, sí, pero ningún producto de la canasta familiar grabado con ese IVA. Es decir, todo por fuera. ¿Qué quiero decir? Gobernar, y sobre todo en este momento de Colombia, Rubén, necesita poder tener la capacidad, la firmeza para tomar esas decisiones, a veces difíciles, muchas veces impopulares, pero siempre las necesarias, porque eso es lo que le da a Colombia un nuevo rumbo, y al final todo el mundo dice, siquiera tuvimos un líder como él, porque ese líder nos sacó al otro lado. Y que en su momento también hubo un acuerdo de paz que requirió también recursos y presupuesto para futuro para poderse sostener en el tiempo. Sí, y aprovecho a hablar de eso. Yo creo que ese acuerdo lo vamos
a recordar siempre como el último. No va a haber más acuerdos de paz. En mi gobierno, a partir del 7 de agosto del 2026, no va a haber negociaciones de paz. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado en su momento ese acuerdo de paz? No. Yo creo que ese acuerdo, digamos que fue un paso muy importante, la entrega de armas de las FARC, crearle al país la posibilidad de que el grupo más grande de insurgencia en Colombia, pues entregara las armas y entrara en una vida democrática. Ha habido muchos problemas después. Y hoy estamos en una situación caótica, por cuenta de una política de paz total, sin métodos, sin un foco, sin ninguna capacidad real de conseguir la paz total, porque están negociando con grupos que son realmente criminales. Entonces, si acaba la paz total, no más mesas de negociación, el Estado entra a controlar el territorio otra vez, nada de zonas de distensión, nada de eso, más presupuesto para la fuerza pública, pero cumpliendo el acuerdo del 2016, es decir, las dos cosas son posibles. Bueno, hablemos ahora entonces de economía, que es lo que a usted tanto le gusta y lo que bien maneja. El desempleo ha bajado, la inflación también, pero ha aumentado la informalidad. ¿Cuál debe ser entonces esa fórmula para que haya ese equilibrio económico en nuestro país? Bueno, aquí voy a hacer referencia a una reforma que aprobamos en el 2012, siendo yo ministro de Hacienda, que le quitó a los empleadores la parte importante de los aportes que hacían sobre las nóminas, los aportes a la salud, los aportes al ICBF, los aportes al SENA. Eso le quitó presión al empleador y fue y contrató más trabajadores formalmente. Ese es el tipo de reformas que funcionan, no las que propone Petro, que le encarecen la mano de obra al empleador, que hacen más difícil contratar mano de obra, que obviamente los sindicatos aplauden, pero el trabajador informal ve alejarse cada vez más la posibilidad de conseguir un trabajo formal. Fíjese el caso de los aprendices. Sí. Los aprendices hoy, el empleador va a tener que pagar 2.200.000 pesos mensuales por tener un aprendiz, o pagar una multa de 1,5 millones de pesos. ¿Qué va a hacer? Pagar la multa y no contratar aprendices. Es el contrasentido más grande que puede haber. Es decir, de entrada, ¿usted no está de acuerdo con la reforma laboral? No, creo que el gobierno retrocedió en materia de formalización del mercado laboral. Es una reforma contraproducente. De llegar a ser presidente, entonces, ¿qué haría usted a través del Congreso de la República? ¿La reformaría? Sí. ¿Reformaría la reforma laboral? Hay que reformar la reforma. Hay que hacerle la vida fácil al empleador para que contrate más trabajo formal. Sin perjudicar el ingreso del trabajador, obviamente. Exacto, y no cree que de pronto sí había algo que estaban reclamando los trabajadores y de cierto modo era justicia dentro de sus salarios. Sí, o sea, que creo yo, el tema de horas extras está bien, el de haber ampliado la jornada diurna hasta las 7 de la noche está bien, pero donde yo creo que nos equivocamos en Colombia es en pensar que si se le pone más cargas al empleador van a mejorar las cosas. No, más cargas al empleador al final del día hacen que el empleador contrate menos trabajadores. Usted ha hablado de una policrisis, ese es uno de los puntos. Ahora hablemos sobre el factor de la salud que se ha visto afectado últimamente en nuestro país. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo haría esa reforma usted al sistema que actualmente tenemos en nuestro país? Ya estalló la crisis, ya estalló, o sea, todo el mundo hablaba, se va a acabar la salud, se va a acabar la salud, bueno, ya se acabó. Las encuestas, esta semana salió Guarumo y dice que el problema número 1 de los colombianos es la salud, muy, muy por encima del problema de seguridad que pensábamos que era tan o más importante. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente no tiene dónde acudir a una EPS, han cerrado, han intervenido muchas EPS, muchos hospitales cerrando. Aquí en el eje cafetero vimos el hospital, la clínica El Café en Armenia cerrar, han cerrado, ayer estuve en Bucaramanga también han cerrado hospitales y ya no hay medicamentos. Entonces, ojo, el colombiano ya se dio cuenta de que esto es en serio. La corrupción, ya la gente la asocia al problema de la salud, porque si usted no paga no le dan la cita. La ineficiencia del Estado, ya la gente la asocia a la salud, porque si usted no tiene un padrino político, no le dan el turno, no le dan el cupo. Todo lo contrario de lo que queremos los colombianos, un retroceso de más de 30 años. Gustavo Petro fue el demoledor, dejó en escombros la salud, ahora nos toca empezar a reconstruirla. Y vamos a reconstruir. ¿Cómo la vamos a reconstruir? Otra vez apoyándole al sector privado, a los hospitales pagándole las deudas. Las EPS, que la Corte Constitucional tuvo que reversar medidas del gobierno de haber liquidado EPS, intervenido EPS. Vamos a volver a tener las EPS, pero ahora necesitamos más EPS. Doctor, pero permítame, si yo recuerdo también en los 2 periodos de Juan Manuel Santos fueron varias las EPS intervenidas por el gobierno nacional. Sí. Y digamos que el problema no radica de ahora, viene de tiempo atrás. Sí, EPS mala, EPS que debe ser intervenida, pero aquí intervinieron por razones políticas unas EPS que después la Corte Constitucional dijo no había mérito, no había razón suficiente, acaba de pasar con el grupo de Colsanitas. Es decir,
¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden ser decisiones arbitrarias. A Gustavo Petro no le gusta el sector privado, por definición, por ideología, por dogma, y va contra el sector privado, a la brava, entonces cerrando, liquidando, interviniendo, y eso no está bien. En una sociedad como la nuestra debemos poder coexistir sector público y sector privado armónicamente. ¿Qué le gusta a usted de la actual propuesta de reforma de la salud que se tramita en el Congreso de la República? A mí me parece bien lo que propone el gobierno de crear unos centros de atención primaria cerca a nuestras viviendas para que podamos ir a un primer diagnóstico o incluso para que nos den consejos sobre cómo prevenir enfermedades. Está muy bien, ese era un paso adicional, un extra. Es como el que está mejorando su vivienda, no tiene que demoler la vivienda para mejorar el baño o mejorar la cocina, va paso a paso. Pero aquí a Gustavo Petro se le metió en la cabeza de que tenía que sacar al sector privado para poder crear estos centros de atención primaria. No, los hubiéramos podido hacer con las EPS. No necesitábamos ni siquiera una reforma al sector de la salud, simplemente asignando las partidas presupuestales para que hubiera los recursos para construir estos centros de atención primaria. ¿Tema de giro directo a los hospitales le gusta? Sí, claro, pero hay que auditarle las cuentas. O sea, el gobierno tiene que revisar bien esas cuentas y para eso está una entidad que se llama la ADRES. Y creo que quienes controlan el gasto, quienes tienen la tarea de decir aquí hay un presupuesto y sobre ese presupuesto, como en cualquier hogar, como cualquier tienda, hay un presupuesto que se tiene que observar, son las EPS. El sistema funcionaba mejor antes que ahora. Ahora el sistema está realmente en ruinas, hay que rehacerlo, hay que reconstruirlo. Al próximo gobierno le va a tocar duro esa tarea, porque le tocan dos tareas de reconstrucción, la de la salud, la de la seguridad. Todo esto al mismo tiempo poniendo en orden las finanzas públicas. Por lo tanto, aquí no hay ninguna opción que generar confianza al sector privado, impulsar al sector privado para que el sector privado salga a mover esta economía. Y mientras tanto el gobierno resolviendo la crisis fiscal, la crisis de la salud, la crisis de la seguridad. Por eso yo digo, Rubén, tantas crisis, la crisis energética, que vamos camino a un apagón, como lo que tuvo que enfrentar César Gaviria, una crisis fiscal como la que enfrentó Andrés Pastrana, una crisis de seguridad como la de Álvaro Uribe, una crisis de salud que ninguno ha tenido que vivir porque no la habíamos tenido. Ese no es un país para principiantes, ese no es un país para aprender en el cargo, ese es un país que requiere experiencia, capacidad probada. Con lo que hemos hablado hasta el momento, doctor Mauricio, ¿usted mantendría entonces la regla fiscal? ¿No la quitaría? Claro, mire, si yo fui ministro de Hacienda en un gobierno que perdió una quinta parte de los ingresos, razones de peso para decir no regla fiscal había habido en ese momento, no ahora no hay nada que esté pasando grave, ahora no hay ninguna razón, no hay ningún hecho extraordinario. La cláusula de escape que llama. La cláusula de escape, no hay nada extraordinario. En una situación como la que enfrenté yo, perdiendo una quinta parte de los ingresos por cuenta de la caída del petróleo, y mantuvimos la regla fiscal, eso es firmeza, eso es decisión, eso, Rubén, es lo que necesita Colombia. Gobiernos que no le saquen el cuerpo a las cosas, no charlatanes, que digan la verdad, que hagan la tarea, que le hablen con sinceridad a Colombia. Eso es lo que necesita el país, y con firmeza, no más tibios. Por favor, no tibios aquí. Ni necesitamos a la gente que no tiene experiencia, que cree que va a aprender en el cargo. No podemos aquí improvisar, pero tampoco necesitamos tibios. Aquí hay que actuar con mucha firmeza en el frente fiscal, en el frente de seguridad, con decisiones firmes, no de que, oiga, de pronto esto, de pronto lo otro. No. Usted cuando habla de esta firmeza, de no tibios, usted habla concretamente, ¿petristas o antipetristas de una vez, en materia política? A ver, yo soy antipetrista, pero no me preocupa decir, oiga, lo de los centros de atención primaria en salud, buena idea, hagámoslo ahora sí. O los jóvenes que querían oportunidades, que votaron por Petro, a ustedes, el error no fue de ellos, el error fue de Petro. A ellos hay que responderles, a ellos hay que darles solución. Por eso el programa bandera de mi gobierno es facturar en dólares y vivir en pesos. Jóvenes de Colombia, ustedes los vamos a entrenar en programación, en técnicas audiovisuales, en técnicos agropecuarios, en contabilidad, en diagramación, diseño, para que desde Colombia le vendan servicios al mundo y ustedes vivan acá en su cultura, en su moneda, en su idioma, con su familia. Facturar en dólares, gastar en pesos. ¿Hay la infraestructura suficiente para que eso que usted está planteando se haga realidad? Sí, la hay. Colombia ha sido un buen exportador de servicios. ¿Qué necesita? Tecnología, red de fibra óptica, banda ancha, buena interconectividad, buenos canales de comunicación con el resto del mundo. Y a los jóvenes de Colombia ya lo están haciendo. Los programadores están haciendo software acá, están haciendo aplicaciones acá, están trabajando para prestar servicios. Por ejemplo, usted puede tener un WhatsApp que se lo contestan desde acá por como si fuera usted
personalmente, pero lo está haciendo a través del chatbot, a través de inteligencia artificial, etcétera. Lo podemos hacer de Colombia. Jóvenes de Colombia, llegó la hora. Ustedes no quieren vivir de los subsidios, ustedes no quieren vivir de la plata regalada, ustedes quieren vivir de sus ingresos y quieren tener las oportunidades y quieren darse los gustos, ¿no? Quieren poder hacer lo que quieren poder vivir mejor. Eso requiere una formación no universitaria. No necesitamos más abogados, no necesitamos más economistas. Yo soy economista, no necesitamos más economistas, necesitamos técnicos. Y aquí el gran programa del gobierno va a ser una formación técnica que sea, para unos la del SENA, pero para otros una formación privada, insisto, en áreas como la programación. Doctor Mauricio, me quedan pocos minutos, pero yo quiero, usted es una persona muy académica en nuestro país, usted ha sido reconocido por trabajar en universidades del extranjero. ¿Cómo llevar esas propuestas a los jóvenes del común, en un lenguaje no tan técnico, sino un poco más informal? ¿Le parece muy técnico lo que he estado diciendo? No, porque es que de pronto hay que ver cómo se hace ese equilibrio. Pero entonces, yo creo que en otras propuestas. Yo creo que hay que hablar en términos sencillos. Yo siempre he hablado en términos sencillos, claros, fáciles, no elaborados, no de grandes, digamos, sofisticación académica. No, hay que hablar en términos sencillos, pero también hay que hablar sinceramente. O sea, el joven de Colombia no quiere seguir dependiendo del subsidio. Quiere tener un ingreso, quiere tener un trabajo y quiere tener un trabajo que le permita subir. Usted estudia un año programación y el gobierno se lo va a dar y aprender inglés, ojo, les vamos a enseñar inglés en un año y usted sale a ser el técnico que ofrece servicios en dólares. Por ejemplo, en el campo del turismo o en el campo de la agricultura. Necesita eso. Usted necesita tener una formación técnica, tener el otro idioma y sale a ganar. Y ahí están los trabajos en Colombia. Esas son las oportunidades que hay en Colombia en este momento. Entonces, no se vaya a ir de Colombia, no piense que el futuro está en España o en Estados Unidos. El futuro está acá, en nuestro país, facturando en dólares y gastando en pesos. Esa es la propuesta. Síganme por redes, Mauricio Cárdenas. Ahí van a encontrar las fórmulas específicas. Final y rápidamente, ¿mantendría renta ciudadana y otros subsidios en nuestro país? Mantendría renta ciudadana y tal vez, digamos que lo que haría es como fusionar todos esos programas y enfocarlos en realmente los colombianos que están en la condición de mayor pobreza. El Estado dedicado a acabar el hambre. Pongámoslo a la meta de acabar el hambre en Colombia, no más hambre en Colombia. Eso nos lleva a 10% de los colombianos, 8, 9% de los colombianos que pasan hambre. A ellos tenemos, el Estado se necesita. Yo tampoco soy Milei, no soy Petro, porque creo en el sector privado, creo en que el sector privado es el generador de empleo. No me voy a dedicar para nada a hostigar al sector privado, más bien a apoyarlo, a impulsarlo. Me detesto de la filosofía de Petro ese concepto de que el Estado lo puede todo y que desconfía del sector privado y lo considera un esclavista. Pero tampoco soy Milei, que piensa que el Estado es innecesario, que sobra. No, el Estado lo necesitamos precisamente para llegar a ese grupo de compatriotas que está pasando hambre y que si no es con el Estado va a seguir teniendo hambre. Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, gracias por estar con nosotros en Voces del Eje Habla la Región. Muchas gracias a ustedes, Rubén. Una pausa. Voces del Eje Habla la Región. Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22, número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Mira bien. Vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. A las 9 de la mañana, 50 minutos, en Voces del Eje, les presentamos la información deportiva. Don Juan Harvey Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, mi estimado Rubén Darío, saludo cordial para usted y la gente que hasta ahora está sintonizada con Voces del Eje Habla la Región. Hoy una mañana un poquitico más fresca, algo de nubosidad, pero sabrosita también. Hemos tenido unos muy buenos días de calorcito aquí en Manizales y suponemos que en el resto del país también. Bueno, señor, empecemos entonces hablando. Se acerca el comienzo del rentado nacional, pero también hay fútbol internacional. Sí, señor, ayer pues empecemos hablando por eso y ya contaremos detalles del Once Caldas y escucharemos algunas de las respuestas de los muchachos ayer en la rueda de prensa en el Estadio Palo Grande. Lo primero es el sorprendente resultado, demasiado abultado, y eso que, como se dice por ahí, yo creo que el PSG le bajó
revoluciones, le sacó el pie al acelerador en el segundo tiempo, porque se paseó de principio a fin al Real Madrid. Un 4-0 contundente, categórico, que pudieron ser más, porque de hecho antes del primer gol, en un par de minutos ya había dos atajadas impresionantes de Courtois, el arquero del Real Madrid. Lamentablemente una defensa pero desastrosa. Me hizo acordar algunos pasajes de algunos equipos por ahí del fútbol colombiano en ocasiones. Unos errores, pero como decía un narrador de vieja data aquí, catedralicios. El propio Javier Giraldo era el que decía eso, ¿no? No, Germán Darío Castaño es un narrador. Un saludo por si está escuchando Germán Darío. Un error catedralicio de los dos centrales. El segundo de Rüdiger, el central de la selección alemana, es imperdonable. Y fueron 4, pero pudieron, repetimos, ser 5 o 6. Solo que en cierta manera el PSG en el segundo tiempo se dedicó más a trasladar el balón, a manejarlo, a tener el balón, evitar que el Real Madrid tuviera mucho contacto con el esférico, pero de verdad es que lo hizo ver bastante, pero bastante mal. Y tendrá nuestro amigo Xabi Alonso que reforzar, y de qué manera, la zona defensiva. Necesita urgentemente laterales y centrales, porque como ha tenido lesiones, como ha tenido obviamente jugadores lesionados ahí en la pareja central defensiva, pues le va a tocar conseguir por otro lado, y laterales también, con todo lo que puede ser un buen jugador. Fran García no es un jugador para ser titular del Real Madrid, y cómo estará de mal de laterales que Federico Valverde, un jugador que es fundamental, pero en la zona de volantes ayer le tocó ser lateral derecho. Entonces se da uno cuenta que un equipo como Real Madrid también tiene carencias. Paseó, pero casi que de olla, mejor dicho, el del PSG ayer. Y ya esperar entonces lo que pase el próximo domingo, la finalísima de este Mundial de Clubes. Por fortuna no hay partido por el tercer puesto. Entonces el domingo a las 2 de la tarde veremos qué pasa entre PSG y Chelsea, el actual campeón de la Champions, con este club de la liga inglesa, que a nuestro juicio es la mejor liga de clubes del mundo. 12 fuerzas, digamos, un poquito ya más equilibradas, pero digamos que mirando lo que ha venido aconteciendo, pues digamos que hay un favoritismo un poquito más marcado para el equipo parisino, que está barriendo con todo lo que se encuentra. Muy bien, don Juan, eso en el fútbol internacional. Ahora sí, ¿qué noticias tenemos del Once Caldas? Bueno, del Once Caldas entonces ya mañana, se llegó el día, rapidito, empezará la liga del fútbol profesional colombiano del segundo semestre en busca de una nueva estrella, una nueva corona. Recordamos entonces que el Once Caldas jugará a partir de las 8:10 de la noche frente al Atlético Nacional, y pues que obviamente hay mucha ilusión, pero pues para darle continuidad a esto de la rueda de prensa, ayer escuchábamos al técnico Darío Herrera decir que no, que se equivocó, que no son refuerzos, que son jugadores nuevos los que llegaron. Él mismo lo dijo, ustedes lo escucharon, y eso, entonces en relación con eso le preguntamos a James Rodríguez y a Juan David Cuesta qué pensaban ellos sobre esa situación, de si ellos dicen que es hora de ganar un título. Esperemos a ver qué dicen ellos en relación con la nómina que se tiene. Bueno, yo creo que el listón está muy alto, ya solo nos sirve ser campeones, lo tenemos claro como grupo. A veces en el fútbol el proceso sí es bueno, te admiten, pero nosotros ya estamos para grandes cosas, lo entendemos a nivel grupal, sabemos de que tenemos 3 torneos y tenemos que pegarle alguno. Tenemos que ser campeones. El semestre del año pasado estuvimos a un gol de entrar a una final, ya no tenemos excusas, sabemos de la responsabilidad que tenemos, y bueno, yo creo que la gente y nuestra hinchada y todas las personas que vamos valorando nos han cumplido también, han venido, nos han apoyado, estamos en deuda con ellos. Créanme que a veces lo sentimos mucho y sabemos de que no ha sido fácil. Queremos volver a ver el estadio lleno, queremos volver a que la gente se abone, a que la gente esté con nosotros, y que entiendan que nosotros queremos quedar campeones, y vamos a luchar hasta el final. Vamos a luchar hasta el final, porque sabemos de que lo único que nos salva ahorita en este momento es la gloria, y vamos por ello. Bueno, escuchábamos ahí a James Aguirre, y ahora ¿qué piensa en relación con eso, de la opción de ganar un título, don Juan David Cuesta? Que bueno, venimos de 3 clasificaciones, venimos de hacer muy buenas cosas, pero pues como dicen por ahí, falta la cereza del pastel, y falta complementarlo con un campeonato, con quedar campeones, con darle una hermosa alegría a toda esta hinchada que siempre nos ha apoyado. Entonces no es el mayor objetivo que tenemos, el principal, de salir campeones, y bueno, Dios primero lo podamos lograr, y bueno, vamos a trabajar para eso.
Bueno, y a propósito entonces, ahora la pregunta, si hay con qué, porque obviamente todos quieren ser campeones, el Once Caldas quiere ser campeón, los jugadores, la afición quiere que el Once Caldas sea campeón, nosotros queremos volver a ver al Once Caldas celebrando un título, pero si hay con qué, esto dice don James Aguirre. Yo soy muy autocrítico y creo que los jugadores que llegaron nos van a aportar muchísimo, porque llegaron a un gran grupo y a veces, como le dice el profe, no necesita refuerzos, él necesita personas que vengan a aportar. Aquí yo creo que nos hemos dado cuenta de que independientemente de quien venga, hace grupo, hace familia y eso se sobrepone a todos. Nosotros hemos estado en momentos muy difíciles, donde un juvenil nos ha ayudado, donde un compañero que quizás no ha estado siempre jugando titular nos ha apoyado y por eso hoy a mí me gustan los que llegaron. Yo sé que les va a tocar y van a estar en las papas calientes. Que es lo único, que en el momento en que las cosas no salgan, saber sobreponernos a eso, tener cabeza fría, tener mentalidad, porque entendemos que la gente acá exige, que la gente quiere títulos. Bueno, ahí está entonces, está claro. El técnico dice no son refuerzos. James Aguirre, el arquero, dice que aunque no se han considerado refuerzos, son jugadores que seguramente van a rendir. Pero yo dejo simplemente una frase, como dicen por ahí, en la parte militar. Los soldados ganan batalla, las guerras los ganan los generales. Usted necesita refuerzos, jugadores que muevan el torniquete. Repetimos, ojalá nos equivoquemos y el Once al final del semestre esté celebrando un título, ojalá el de la liga. Pero con la nómina actual, aunque ya confirmaron finalmente que llegan Felipe Gómez y Daniel Mantilla, eso pues casi que es oficial y ya los deberían estar anunciando. Creo que es una nómina que sigue siendo corta en relación con los grandes equipos del fútbol colombiano como para pensar en el título del segundo semestre. Repetimos que ojalá se dé, pero en el plano particular lo veo muy complejo. Muy bien, don Juan, muchas gracias. Llegamos al final de Voces del Eje. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. La cita mañana 9:30 de la mañana. ¡Feliz día! Empiece el día con la mejor